Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de Stata. En esta clase vamos a ver cómo manejar o gestionar, mejor dicho, base de datos. Vamos a realizar dos operaciones que las llamaremos merge y append. En el manejo de base de datos, manejo o gestión de base de datos, tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. Por una parte, lo que es el merge, que se va a utilizar para agregar variables a nuestra base de datos, es decir, columnas, y por otra parte, el append. Este lo vamos a utilizar para agregar casos u observaciones a las bases de datos. También podremos decir que los casos u observaciones vendrían a representar filas en las bases de datos. Ya vamos a ver cada uno detalladamente cómo se utilizan. En el caso del merge, como mencionábamos anteriormente, decíamos que se utilizaba para agregar variables a nuestra base de datos o columnas, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero que nada, entre las bases de datos que vamos a realizar esta operación, este merge, lo que tenemos que tener es una variable en común que nos permita relacionar ambas bases de datos, ¿sí? Otro requisito es que ambas bases de datos tienen que estar ya guardadas con extensión .dta, que para eso vamos a realizar y hacer uso de las operaciones que vimos anteriormente, como por ejemplo importar bases de datos. Por eso, en general podemos usar bases de datos de Excel o en algún otro formato, que después a estas las debemos guardar con extensión .dta. Con el ejercicio que vamos a comenzar es con la operación merge. Lo que queremos hacer es unir dos bases de datos, las cuales tienen cada una de ellas la misma cantidad de observaciones, pero distinta cantidad de variables o columnas. Por lo tanto, quiero unirlas y de cierta forma obtener una nueva base de datos que sea el complemento de las dos. El enunciado nos dice, vamos a unir el dataset de temp1 con temp2. Estos recuerden que están con extensión de excel.xls, por lo tanto tenemos que pasarlo a extensión .dta. Para eso comenzamos con Stata. Fíjense, primero que nada establecemos nuestro directorio de trabajo. Luego lo que vamos a hacer es importar la base de datos de temp2 en extensión de Excel, ¿sí? Fíjense que ya en nuestro panel de variables se encuentra cargada. Ahora lo que tenemos que hacer, como ya vimos, es guardarlo para que tenga la extensión .dta, ¿sí? Recuerden que era uno de los requisitos. temp2.dta, ahí quedó guardado. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el comando clear para que de cierta forma la base de datos que yo tengo guardada en memoria, podríamos decir entre comillas, desaparezca, porque yo ahora debo cargar otra base de datos, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es importar la base de datos temp1 y pasarla, o mejor dicho, guardarla con extensión .dta. Entonces, ahora lo que hacemos es importar la base de datos temp1, ¿sí? Ponemos la primera fila como nombre de variables, preservamos, todo lo demás queda igual. Ahora lo que hacemos, una vez importado, lo que hacemos es guardar como con extensión .dta. Esta va a ser temp1 y listo. Hasta ahora tenemos las bases de datos que estaban en Excel, la hemos pasado a extensión .dta, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es ir a hacer la operación de merge. Para eso vamos a ir a data, donde dice combinación de dataset, vamos a hacer merge de las dos, vamos a dejar el tipo de merge, el 1 a 1, ¿sí? Y acá, en donde dice la variable key, es la variable que tienen en común, ¿sí? Recuerden que para hacer el merge, una de las condiciones es que tengan una variable en común. Si ustedes abren o abrieron antes las bases de datos en Excel, o hasta incluso ahora lo podemos ver con el editor, van a ver que las dos bases de datos tenían el ID como variable en común, ¿sí? Bien,
En memoria tenemos cargado la base de datos temp1. Por lo tanto, tengo que buscar la base de datos temp2, que es con la que yo quiero unir, ¿sí? Apretamos OK y acá tenemos el resultado. Fíjense, tenemos el resultado que se han unido 956 observaciones. Acá donde dice merge igual a 3, nos está diciendo de cierta forma que ha sido exitoso el merge, ¿sí? Hay una codificación de merge 1.1 y entre otras cosas que eso también lo pueden, no es al alcance de este curso, pero lo pueden buscar, pero de cierta forma les va a indicar que ha sido exitoso. ¿Cómo nos quedó resuelto esto? Bueno, para ver cómo quedó resuelto vamos justamente al Data Editor y acá en Browse podemos ver que el ID, que era la variable que tenían en común, ¿sí?, nos ha permitido unir las dos bases de datos. Hemos obtenido finalmente una base de datos de cierta forma complementaria o que ha ayudado a complementar las dos bases de datos anteriores. Se genera esta nueva columna, ¿sí?, donde nos dice justamente que ha sido macheado o unido de cierta forma las dos bases de datos. A continuación, seguimos con el ejercicio de append. A continuación realizaremos el ejercicio de append, ¿sí? Recuerden que es para agregar casos u observaciones a las bases de datos y uno de los requisitos es que las bases de datos que vamos a unir tienen que tener la misma cantidad de columnas. Otro requisito es que tienen que tener extensión .dta. Por lo tanto, para esto último es necesario que importemos las bases de datos, ya que nosotros las teníamos en extensión .xls porque provienen de Excel, y debemos importar y guardar cada base de datos, ¿sí? Esto es un ejemplo de nomenclatura. Vamos a Stata. Yo acá les muestro que ya he configurado mi directorio de trabajo e importado cada una de las bases de datos, ¿sí?, las 4 bases de datos. Y por último puse el comando de usar la encuesta 1. Por lo tanto, se ve al costado, ¿sí?, en el panel de variables y propiedades, vemos que tenemos en nuestra memoria, de cierta forma, cargada la base de datos de la encuesta 1. Para realizar la operación de append, nos vamos a datos, combinación de base de datos, y acá seleccionamos append. Ya tenemos cargada en memoria la base de datos número 1, ¿sí?, encuesta número 1. Por lo tanto, lo que vamos a ir buscando y seleccionando son las otras 3. Estos ejemplos son clásicos, los de encuestas y demás, porque tenemos las mismas cantidades de variables, pero distintos números de casos. Por lo tanto, al unirlos, tenemos una sola base de datos que forma el conjunto total. Tenemos la 1 en memoria, vamos a cargar la 2, ponemos a abrir, seleccionamos 1 adicional, la 3, y seleccionamos 1 adicional, la 4. ¿Sí? La 1 en memoria y las 3 que estuvimos agregando. No configuramos nada más, ponemos OK, y acá vean que ya nos devuelve el resultado. Para ver cómo quedó nuestra tabla, nuestra base de datos total, podemos justamente ir a Browse, ¿sí? Acá en la navegación vemos las 4 bases de datos que han sido incorporadas.